Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tenemos hoy el privilegio de acercarnos a ti, Señor, de tener tu voluntad escrita, de poder acercarnos a tu sabiduría, tu consuelo, tu consejo. Danos fe para recibir lo que tú tengas que decirnos, danos un corazón que pueda ser sensible a tu voz y que como una buena tierra podamos recibir la semilla que tú quieres sembrar y que crezca y que dé abundante fruto para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Hebreos, lo hemos dicho cada semana porque creo que es importante recordarlo, es una carta, una exhortación que fue escrita para personas que, habiendo escuchado el evangelio, provenían de un contexto judaico. Eran judíos que practicaban la religión judía, por tanto llena de rituales y de cosas así. Habían abrazado el evangelio y ahora estaban tentados a regresar a ese sistema de rituales, a una religión. Y el escritor de esta carta está animándoles a perseverar en el evangelio, pues no hay nada superior al evangelio. El evangelio es superior a Moisés, superior como profeta, superior como mensaje, superior a los ángeles, superior como sacerdocio. Ministra en un sacerdote, en un templo más alto. Es superior Cristo en todo. Y al final del capítulo 10, después de habernos explicado que tenemos acceso a todas estas bendiciones a través de la gracia de Dios por medio de la fe, como dice Pablo en Efesios, dice al final del versículo 10, capítulo 10, versículo 38, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y aquí pone este elemento fundamental, la fe. La fe, dice, es la manera de vivir. El justo vivirá por fe. La fe es necesaria para no retroceder para perdición, sino para preservación del alma. Y en el capítulo 11 hemos visto ejemplos de fe, de cómo Abel, Enoc, Noé han vivido en fe. Luego vimos a Abraham, vimos incluso a Sara. La semana pasada vimos este acto de Abraham llevando a su hijo a ser sacrificado. Vimos a Isaac, vimos a Jacob, vimos a José, que siendo él Safnat Panea. ¿Te acuerdas de qué quiere decir Safnat Panea? Quiere decir el gobernador de todo, ¿no? Safnat Panea era el nombre que le pusieron a José, porque José era el que estaba debajo de Faraón y no había nadie más encima. Y él, teniendo todo en Egipto, él dice: este no es nuestro lugar, así que ni me entierren. Por favor, guarden mis huesos, porque Dios dijo que vamos a salir. Así que no quiero que pierdan tiempo haciendo un hueco, metiéndome. No. Tengan mis huesos listos, porque cuando salgamos de aquí me tienen que llevar. Pero tú eres Safnat Panea aquí, pero este no es mi lugar. Y José dio mandamiento acerca de sus huesos para que salieran. Ahora, Abraham, por supuesto que es el padre de la fe. Pero Moisés es el hombre a través del cual vino la ley. Y lo que va a hacer el día de hoy, bueno, lo que vamos a estudiar el día de hoy es cómo Moisés también, aunque Moisés fue el que Dios usó para traer la ley, Moisés también caminó en fe. Estuvo rodeado de fe. Cuando dice el justo vivirá por fe, nos está poniendo ejemplos de cómo vivieron. Y puedes repasarlo, porque acuérdate que la fe es algo que no es místico, así de tengo mucha fe. Fe es creer. Vas a un doctor, te dice tienes diabetes, tienes que tomar esta dieta. Si le crees, si es digno de confianza, ¿qué vas a hacer? Pues guardar esa dieta. Te tomas estas medicinas, si le crees, tomarás esas medicinas. Eso es fe. Estás teniendo fe, por supuesto no es fe salvadora, nomás es fe en tu doctor. Bueno, cuando venimos al Señor, la fe salvadora es creerle lo que Él ha dicho. Y estos hombres lo que hicieron fue caminar en fe. No es místico, nomás creyeron, y eso se tradujo en una vida distinta, en una manera de caminar. Por eso lo estudiaremos después. Santiago dice que la fe sin obras está muerta, porque entonces no es real, no creíste. Es como que alguien te diga: se está incendiando la casa, sal corriendo. Órale,
Pero no me escuchas, sí, sí, sí te oí. ¿No me crees? No, sí te creo. Pues no te veo salir corriendo. Si creyeras, saldrías corriendo. ¿Te das cuenta? No es místico, nomás es causa-efecto. La fe es eso lo que hace. Creemos a Dios y eso nos mueve a vivir de cierta manera, pero es en ese orden. No es que tengo que enfocarme en cómo vivir, sino en qué creer para que produzca en mí ese efecto. Si no, sería por obras. Ahora, vamos a ver la vida de Moisés y creo que eh, hay algunas características de lo que la fe puede hacer, que hizo en Moisés, que puede hacer en nosotros, que creo que necesitamos todos. Por lo menos yo estudiando esto, realmente me doy cuenta que yo quiero esto y necesito esto. Mira, verso 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ok, lo primero que nos habla el escritor de esta carta es que cuando Moisés nació en un momento muy complicado. Acuérdate, José había ido a Egipto, vendido por sus hermanos. Luego él escala, gracias a que el Señor lo va llevando, ahora es Safnat Panea, ya es el gobernador de todo. Y entonces manda que sus papás vayan a Egipto. Y desciende una familia. Hay una familia que desciende a Egipto, una familia, digamos, numerosa para nuestros estándares, ¿no? 12 hijos y considera todo esto. Una familia numerosa, pero una familia. Dios había hecho la promesa a Abraham que sería prosperada y se multiplicarían ahí en Egipto. Y entonces, en el tiempo correcto, se empiezan a multiplicar y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y Faraón empieza a pensar, este pueblo ya es muy grande. En cualquier momento se van a rebelar contra mí y me va a ser un conflicto. Entonces Faraón manda que todo niño varón tiene que ser arrojado al río Nilo. ¿Por qué? Por este temor de que pues hombres pueden formar un ejército, el ejército puede ser un peligro. Entonces todo niño varón tiene que ser arrojado al río. Y lo que nos cuenta la Biblia, todo esto está en Éxodo, por favor léelo al principio del capítulo 1 en adelante. Dice, cuando Moisés nació, fue escondido por sus padres. Y dice, por la fe, aquí estamos hablando de la fe de los padres de Moisés. Sus papás tuvieron fe. Y dice, escondieron a su hijo por 3 meses porque le vieron niño hermoso. Nada más, nada más. Bueno, sí hay algo más. En Hechos capítulo 7, si me acompañas a Hechos capítulo 7. El capítulo de Hechos, libro de Hechos capítulo 7. Esteban está narrando la historia de Israel y en el versículo 20, 7:20, dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Aquí lo que Esteban nos cuenta es que no solo fue agradable, bonito a sus padres, sino fue agradable a Dios. Entonces, sí, porque al final de cuentas, todo bebé es agradable a sus padres, ¿no? Todos los papás vemos a nuestros hijos hermosos, pero Moisés dice que fue además agradable a Dios. Pero a ver, no ha hecho nada. No ha traído la ley, no ha convertido el agua del río Nilo en sangre, no ha abierto el mar rojo. O sea, ¿qué ha hecho Moisés? Nada, absolutamente nada. Ha llorado, ha hecho popó un par de veces, pero no ha hecho nada. Realmente no hay nada por lo que Dios pueda decir, me agrada Moisés. ¿Sabes por qué? Por gracia. Solo por gracia. Y sus papás vieron eso y dijeron, creemos en Dios, creemos a Dios, no podemos aventar a nuestro hijo al río. No es lo correcto. La fe los movió a hacer eso. Y todavía no estamos hablando de la fe de Moisés, sino de la fe de sus papás. Y entonces por 3 meses lo tuvieron ahí escondido en casa, pero después, tú
tú conoces la historia, lo metieron en un Moisés, ¿no? En una cajita, en una arquilla, dice calafateada, y la pusieron en el río. De alguna manera, digamos, cumplieron el edicto de Faraón, lo pusieron en el río, pero de tal manera que la arquilla fue flotando hasta la hija de Faraón, que lo vio, lo recibió, dijo: este es hijo del pueblo hebreo, lo adoptó, y justo estaba la hermana de Moisés por ahí, y le dijo: oye, hija de Faraón, ¿no quisieras que te consiga una mujer de los hebreos que lo amamante y que lo cuide? Y ella dice: sí, 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 claro, claro. Entonces va y trae a su mamá, ¿no? Y la hija de Faraón le paga a la mamá de Moisés para que cuide a Moisés. Eso es lo que Dios está haciendo. Ahora, nada de eso sabían los papás de Faraón, de Moisés. La fe, ¿te acuerdas? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Probablemente, y esto es una suposición, probablemente ellos pensaron: ya el pueblo se ha multiplicado, Dios ha prometido que va a salvarnos, no sé cómo, pero Dios hará algo. Y Dios hizo. Entonces, número uno, primera marca importante de la fe. Esta es la fe de los padres. Y la fe dicen que la fe es como el cepillo de dientes, ¿no? No se usa un ajeno. La fe tiene que ser propia. No sirve la fe ajena. Pero tu fe sí puede marcar e influenciar a tus hijos. Lo vemos en Timoteo. Pablo, cuando está escribiéndole a Timoteo, le dice: yo sé que tienes una fe genuina, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. De alguna manera la fe no se puede heredar, pero de alguna manera la fe de Eunice y de Loida, la mamá y la abuela de Timoteo, afectaron la vida de Timoteo tanto como la fe de los papás de Moisés afectaron la vida de Moisés. ¿Cuánto quisiéramos influenciar en nuestros hijos? Ahora que están de moda los influencers, ¿no te gustaría ser el influencer importante en tus hijos? ¿Qué podemos hacer? Número uno, vivir en fe, confiar en Dios, creer en Dios, caminar con Dios, buscar a Dios en secreto. No necesitas hacerlo, no necesitas, o sea, Moisés ni se enteró. No necesitamos: bueno, hijo, mírame, voy a leer mi Biblia. No, puedes hacerlo escondidas, puedes hacerlo en tu cuarto, puedes orar cuando todos están dormidos, y la fe puede influenciar a tus hijos porque la fe se ve. Va a transformar tu vida y va a mover a tus hijos. Entonces, número uno, influencia. Ahora, versículo 23. Bueno, esta fe hizo que no temieran el decreto del rey. Produjo algo que va a cambiar la vida del mundo, ¿no? A partir de Moisés viene la liberación del pueblo judío, o sea, cambia el mundo. Verso 24. Segunda cosa que la fe puede hacernos, mira: por la fe Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él fue criado 3 meses con sus padres, luego fue arrojado al río, luego lo pusieron un tiempo de nuevo al cuidado de su mamá. En ese tiempo seguramente su mamá le habló de las promesas de Dios, le habló de la palabra de Dios, le habló de todo lo que ella conocía de Dios, le compartió su fe, por decirlo de alguna manera. Y ya grande, porque en algún momento Moisés regresa al palacio, porque acuérdate que es adoptado de la hija de Faraón. Entonces ya en algún momento, después del tiempo de ser amamantado, regresa con su madre adoptiva, que sería la hija de Faraón, y vive en el palacio, vive con los lujos y vive con la cultura egipcia. Se veía como egipcio, comía como egipcio, vivía como egipcio, pero en algún momento, dice, hecho ya grande, hay un punto de madurez que por la fe decide, dice, fíjate acá, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Acuérdate que en la Biblia el llamarse tiene que ver con identidad, más que con tu nombre, con tu identidad. Sí, vivo acá, crecí acá,
hablo el egipcio perfectamente, sé leer todos los jeroglíficos, ¿no? Pero no soy de acá. Y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Sabes? Su identidad fue un resultado de su fe. El día de hoy hay una búsqueda terrible de identidad. Nuestros jóvenes están, bueno, no solo nuestros jóvenes, los adultos también están perdidos en su identidad. Hemos tratado de tomar la identidad de lo que sabemos. Soy intelectual, soy ingeniero, soy licenciado, soy... Órale, qué chistoso que seas eso, ¿no? Yo pensé que eras una persona, pero parece que eres un licenciado, ¿no? Eso en realidad es lo que haces, pero tomamos nuestra identidad de eso, de lo que sé. O tomamos nuestra identidad de lo que hago. O tomamos nuestra identidad de lo que tengo, ¿no? Yo soy un Mac boy, ¿no? Yo consumo productos Mac. Yo soy un Android boy. Y como que de lo que tienes te define, ¿en serio? O peor aún, la gente toma su identidad de su actividad sexual. Yo soy, ya ves que hay como 100 tipos de géneros y cosas así. Aunque no sea pecado eso, que es, pero aunque no fuera pecado, neta que de ahí va a ser tu identidad. O sea, ¿la define tu identidad con quién pasas tu vida íntima? No tiene sentido. La identidad, quién eres, no viene de allá. Viene de creer a alguien. ¿Quién eres? Bueno, decía el pastor Jaime Foot, nadie puede decirte quién eres, ni siquiera tú, solo Dios. Y Dios es el que determina nuestra identidad por fe. Y tú y yo podemos entender que yo sí soy un pecador, pero también soy un redimido. Y soy un hijo de Dios, y soy un hombre que batalla, y soy, o sea, soy esposo, y soy muchas cosas que Dios dice que soy. Esta búsqueda de identidad solo va a encontrar su ancla en la fe cuando entendamos quiénes somos. Pablo, en Hechos 27, en un momento de crisis, cuando llevan ya 14 días en alta mar, sin ver el sol, sin ver la luna, sin ver las estrellas para poder ubicarte, sin saber dónde están en medio de una tormenta, dice, no se preocupen, no va a pasar nada. Anoche estuvo conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Entonces, su identidad, soy siervo de Dios. ¿Qué es lo que hago? A Él solamente le sirvo. Pablo tenía muy claro en cualquier momento. ¿Te acuerdas qué fue lo primero que preguntó Pablo cuando el Señor Jesús se le atravesó? ¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga? Porque Él determina todo. Entonces, la fe determina nuestra identidad. Ahora, verso 25. Voy a leer desde el verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, también esto es un acto voluntario, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Sabes qué es lo que puede hacer la fe? Puede darte la sabiduría para escoger sabiamente, para escoger entre lo temporal y lo eterno. O sea, él era hijo de Faraón. ¿Qué podía ser negado para el hijo de la hija de Faraón? Lo que quería lo podía tener, y más en una cultura pagana. Él podía decir, quiero 5 mujeres, pues ahí están 10 si quieres. Y quiero el Xbox más reciente, todavía no hay, pero pues esto es lo que tenemos, un paquete de piedras con las que puedes jugar. Buenísimo. O sea, él tenía acceso a todo sin miramientos, pero dice, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, tomar su identidad como del pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿El pecado produce deleite? Claro, si no nadie pecaría. El pecado produce un deleite temporal porque después produce muerte. Muerte de muchas maneras. Muerte de relaciones, muerte de relaciones, llamémosle familiares, interpersonales con otras personas. Hay ciertos hábitos que producen muerte de facultades intelectuales, facultades físicas. O sea, el pecado sí produce deleite, pero después trae muerte.
¿Qué te da la fe para escoger lo que puede ser eternamente bueno o temporalmente deleitoso nada más? La fe, el creerle a alguien, creerle a Dios que te dice, eso no, no ahora, no aquí, lo que sea. Entonces la fe, número uno, puede darnos influencia, puede darnos identidad, puede darnos sabiduría. Verso 26. Voy a leer desde el 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hay una perspectiva que tenía Moisés, porque tenía, dice, la mirada puesta en el galardón, en el premio. Moisés consideró mayor riqueza la humillación de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ahora, los tesoros de los egipcios son una cosa espectacular. Lo que el día de hoy podemos ver de los egipcios en los museos y esas cosas es lo que queda después de siglos de saqueo. Imagínate cómo era, que lo que nos queda es espectacular. Bueno, Moisés dijo, eso que es espectacular no es nada, considero mejor, mayor riqueza, la humillación, el vituperio de Cristo, el ser humillado con Cristo. Ahora aquí hay un problema, porque evidentemente Moisés no conocía a Cristo. Pero bueno, sí, Cristo quiere decir Mesías. En su mente él estaba seguro de las promesas de Dios. De alguna manera él está pensando, el pueblo de Dios es el pueblo elegido, del pueblo de Dios viene el Mesías. Prefiero estar de este lado, aunque sea humillante en este momento. Claro, eran esclavos. Él era hijo de la hija de Faraón. ¿Cómo permanecer ahí si este lado va a ser el que va a tener, dice, a la larga una recompensa? Dice, tenía la mirada puesta en el galardón. Entonces tienes influencia, identidad, sabiduría, perspectiva. Verso 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, Moisés salió de Egipto 2 veces. La primera vez, ¿te acuerdas? Otra vez ahí en Hechos 7, Esteban nos cuenta que él sabía que Dios lo iba a escoger para liberar al pueblo y él pensaba que todos lo iban a entender. Pues claro, o sea, imagínate, criado en los mejores, bajo los mejores tutores, tenía una gran instrucción. Hechos 7 dice que era poderoso en palabras y en obras. Josefo, no es bíblico, pero Josefo dice que José era un gran general, un militar poderoso, un campeón dentro de la milicia. Bueno, tenía todo eso. Pues claro, soy el candidato perfecto para liderar la revolución de Israel. Entonces salió a su pueblo, salió un día a ver a sus hermanos, y vio que un egipcio maltrataba a un judío, mató al egipcio, lo enterró en la arena. Luego volvió a salir y vio 2 judíos que peleaban entre sí y les dijo, ¿por qué pelean, hermanos? Si ustedes no deberían pelear y no sé qué. Y los judíos le dicen, ¿y a ti quién te puso como jefe o cabeza de nosotros? ¿Nos vas a matar como mataste ayer al egipcio? ¿Y qué hizo Moisés? Huyó. Salió corriendo. Es decir, claro, su fe estaba en sus recursos. Yo soy el ideal para rescatar al pueblo. Y tiene que irse 40 años al desierto pastoreando las ovejas de su suegro para que Dios lo llame y le diga, ya estás listo, Moisés, para creer en mí, no tanto en ti. Tanto así que le dice, Señor, yo no soy torpe de lengua, ¿qué les voy a decir? Bueno, cuando regresa y viene esto de las plagas, y tú recuerdas ahí cuando vienen todo el agua convertida en sangre y todo esto, entonces al final, después de la última plaga, Moisés lidera al pueblo saliendo de Egipto. Y esa es, yo creo, la escena a la que se refiere, que por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabes qué? La fe también te da dirección. ¿A dónde voy? Pues donde te marca el invisible. Pero ¿cómo voy a ver si es invisible? ¿No te parece raro? Bueno, ahí dice, como viendo, no vio, pero como si viera.
Eso es fe, ¿te acuerdas? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y él caminó como viendo al invisible. Dios le dijo al desierto, vamos al desierto, pero está el mar en medio, pues Dios dijo, vámonos para allá. Y como viendo al invisible, no temió a la ira del rey. Y verso 28. Aunque cronológicamente esto está antes, lo pone aquí simplemente para poder seguir en este flujo de ideas. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. La Pascua quiere decir pasar por alto. Y la idea es que en la última plaga la muerte iba a entrar a la casa, a cada casa, e iba a morir el primogénito. A no ser que pusieran sangre de un cordero sin mancha que tenían que sacrificar y con su sangre pintar el dintel de la puerta. De esa manera, digamos que el ángel de la muerte, viendo la sangre, iba a pasar por alto, iba a, digamos, pascuar, por decirlo, iba a pasar por alto esa casa y no iba a haber muerte ahí. Ahora, ten en cuenta, llevan 400 años viviendo en Egipto. 400 años. ¿Qué te hace creer que hoy vas a salir de Egipto? O sea, ya pasaron 9 plagas y fuertes. ¿Qué te hace creer que esta vez es la buena? Fe. Es más, ¿qué te hace creer que sacrificando un cordero, poniendo su sangre, ya vas a librar la muerte? Es absurdo. Es absurdo a no ser que Dios lo diga. Y Dios lo dijo. Entonces, por fe, dice, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Curiosamente, es lo mismo que tú y yo tenemos que creer. ¿Quieres ser salvo? Tienes que creer que un cordero derrama su sangre para que si tú, por decirlo de alguna manera, aplicas esa sangre en el dintel de tu puerta, tú serás salvo. El que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de sencillo. Pero eso es absurdo, eso es ridículo. Lo que yo tengo son problemas económicos, lo que yo tengo son problemas sociales, lo que yo tengo son problemas de esto, de esto. Y tú quieres que crea que hace 2000 años alguien que dice ser el Hijo de Dios, dice que fue a la cruz, dice que murió, dice que resucitó. ¿Y tú, o sea, en qué me va a ayudar? Fe. Créelo. Es lo que creyó. La fe te puede dar influencia, te puede dar identidad, sabiduría, perspectiva, dirección y salvación. Y todos necesitamos estas cosas. O por lo menos yo necesito. Yo quiero tener influencia sobre mis hijos. Quiero tener influencia sobre la iglesia, ¿no? Dios me ha puesto en un lugar en el que muchas personas ven y me escuchan. Quiero tener influencia. Y quiero tener más fe, y quiero tener una fe más pura, y quiero que Dios me purifique para poder tener una influencia, sobre todo en mis hijos, pero no solo en mis hijos. Y tú también. Quiero tener mi identidad clara, porque el mundo viene y te susurra al oído y te dice y te endulza y te canta y te quiere, y nuestra identidad está, pero es que los cristianos entonces ahora somos los que nos vestimos de tal manera. No, mi identidad la tiene que dictar el Señor. Quiero vivir con sabiduría, que Dios me diga qué cosas escoger día con día. Quiero vivir con perspectiva, mirando al eterno. Quiero caminar en la dirección donde no veo. Había un grupo en Cuernavaca que se llamaba Líquida y tenía una canción que en el coro decía: estoy fijando mi mirada en donde no veo nada. Me encantaba esa canción, porque la idea es, o sea, fija tu mirada, ¿dónde? Ahí, pero no veo nada. Ahí, donde no se ve nada, donde Dios dice, pero no se ve. Yo necesito ser salvo día con día. Ahora terminemos con el versículo 29. Dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando hacer lo mismo, los egipcios lo mismo, fueron ahogados. Dice David Guzik: imagínate que tú llegas ahí a la orilla del mar y entonces Moisés dice: no teman,
¿cómo no va a temer? Hasta el mar acá, los egipcios vienen a toda velocidad y no vienen felices. Y entonces Moisés, ahí, imagina, ¿no? Ves, Charlton Heston levanta su vara y se abre el mar y hay una pared de agua de este lado, una pared de agua de este lado. Órale, camina. ¿Sabes qué necesitas? Valor. Porque, o sea, ¿qué te hace pensar que eso va a mantenerse lo suficiente para cruzar el mar? Pero también necesitas fe. Creer que Dios es el que está haciendo esto. Y el pueblo tenía fe y valor y cruzaron y llegaron al otro lado. Llegan los egipcios y los egipcios también se animan. ¿Qué tenían los egipcios? Valor. ¿Qué es lo que no tenían los egipcios? Fe. Y por eso el agua entera, el mar se cierra sobre ellos y perecen. A veces necesitamos o creemos que necesitamos valor, pero en realidad necesitamos fe para creer que somos libres. No valor, solo fe. Cree que Dios te ha hecho libre. A este pecado es que no puedo soltarlo. Cree que Dios te ha hecho libre. Créelo. Es que no he sentido nada. No se trata de sentimientos, se trata de fe. Pon tus ojos en el invisible y empieza a caminar. Ahora, todo esto, ¿de dónde viene? Bueno, la fe es por el oír, por la palabra de Dios. ¿Cómo voy a tener fe si no tengo contacto con Dios a través de su palabra? Pero es que yo ya leo mi Biblia. Es que no es leer tu Biblia, es leer con fe. No es leer mucho, no es leer poco, es leer con fe, leer creyendo. No leer en una especie de intelectualismo, no leer en una especie de misticismo, la palabra de... No, nomás lee creyendo que Dios te amó y dejó este mensaje y quiere hablarte. Y si de todo lo que está acá tú entiendes una cosa, abrázala, eso es fe. Y poco a poco Dios va a ir refinando esa fe. Así que, ¿qué te parece si vamos a pedirle a Dios esto? Vamos a pedirle a Dios que, número uno, no sé si eres papá, anhelo ser de influencia a mis hijos. Anhelo que mis hijos puedan verme a mí y que un día alguien les diga, la fe que vi en tu papá es la fe que veo en ti. Y que ellos quieran ser influencia para sus hijos y así y así. Anhelo que mi identidad sea claramente Cristo y que mis hijos tengan como identidad la identidad de Cristo. Anhelo que mi sabiduría no sea la mía propia, sino la que viene de Dios. No apoyarme en mi propia prudencia, sino en el Señor. Anhelo que mi perspectiva no sea la terrenal, porque ¿estás de acuerdo que hay cosas que brillan muy bonito aquí en la tierra? Pero que son oropel. Hay cosas que brillan mucho acá, pero que son falsas. Que tengamos una perspectiva eterna. Que tengamos una dirección a donde caminar y podamos decirles a nuestros hijos, esa es la dirección en la que salimos. Que su sangre pueda traer a mi vida salvación del pecado como lo hizo, pero día a día de los pecados que tengo que luchar. Y que traiga a mi vida libertad de las cosas de las que a menudo me engancho. Porque no sé tú, pero hay cosas con las que sigo batallando y quiero ser libre. Vamos a pedirle a Dios, porque parte de todo esto es creer que Dios quiere hacerlo. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has dado tu palabra. Y tu palabra dice que si nosotros te pedimos tu espíritu, tú lo das. Tu palabra dice que si nosotros, siendo malos hombres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo nos dará el espíritu si lo pedimos. Y hoy te pedimos, Señor, con fe, danos de tu espíritu. Ayúdanos a tener todo eso, Señor, a ser de influencia correcta. Ayúdanos a tener una identidad clara, a caminar en una dirección, a tener sabiduría y perspectiva de ti. Ayúdanos a vivir guardados en esta salvación que tú con tu sangre has ganado para nosotros. Y ayúdanos a vivir en libertad de todo lo que el mundo ofrece, para que de esa manera podamos glorificarte, porque solamente tú eres el digno de toda gloria y de toda honra.
En el nombre de Jesús, Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos y yo te ruego que nos bendigas con tu Espíritu, Señor, abundantemente todos los días, para tu gloria, Padre. Amén.